Mi ex me arrojó ácido en la cara, y ahora mi familia cree que es la única persona que todavía puede amarme, y no se detendrán ante nada para que volvamos a estar juntos. Saúl me estaba esperando en el descanso de las escaleras de mi edificio la noche que me atacó. Yo había cortado con él 3 meses antes porque se había vuelto aterrador y posesivo. Se aparecía en mis clases de la Facultad de Derecho sin ser invitado, exigiendo poner rastreadores GPS en mi bolso y en mi coche. Lo típico. La ruptura fue complicada, pero pensé que todo había terminado. Hasta que volví a casa de la biblioteca y lo encontré allí, de pie, sosteniendo una botella de limpiador industrial. Dijo que si no podía tenerme, nadie más lo haría. Y antes de que pudiera correr, sentí el líquido golpear mi cara y todo se convirtió en un dolor blanco e insoportable. Estaba gritando y arañándome la cara mientras el olor a ácido, mezclado con mi propia piel derritiéndose, me hizo vomitar allí mismo, en las escaleras. Desperté en el hospital 3 días después y no podía ver nada. Los médicos me explicaron que el químico había destruido mis ojos por completo y que estaba permanentemente ciega. Mi cara también estaba destrozada. Casi no tenía nariz. Mis labios estaban torcidos y llenos de cicatrices, y la piel de mi rostro era un mosaico de quemaduras e injertos que requerirían 11 cirugías en los próximos meses. Volví a mi cuarto de siempre, en casa de mis padres, y pasaba los días en fisioterapia y entrenamiento de movilidad con un bastón blanco. Mi mamá me dijo que lo habían arrestado y estaba en la cárcel, y que había estado escribiendo cartas todos los días, pidiéndole a ella que me las leyera. Le dije que las tirara, que no quería volver a oír su nombre nunca más. Unas semanas después, mi mamá volvió a sacar el tema de las cartas mientras desayunábamos, mencionando casualmente que Saúl estaba en terapia en la cárcel y que estaba profundamente arrepentido por lo que hizo. Le dije que no me importaba y que preferiría morir antes que volver a hablar con él. Mi hermana Rosa empezó a mencionar cosas de las cartas cuando me visitaba, diciéndome cómo Saúl todavía pensaba que yo era hermosa, y le grité que se largara de mi cuarto. Mi papá se sentó conmigo y me dijo que la familia de Saúl tenía dinero y quería pagar por tratamientos experimentales en Europa. Le dije que prefería quedarme ciega para siempre antes que aceptar dinero del hombre que destruyó mi vida. Siguieron presionando, y yo los rechazaba cada vez con más fuerza, diciéndoles que estaban locos por siquiera sugerir que lo perdonara. Intenté seguir con mi vida y me hice un perfil en una aplicación de citas. Hice match con algunos chavos, pero todos y cada uno de ellos desaparecieron en el segundo en que les expliqué lo que le había pasado a mi cara. Tuve una cita real y pude oír cómo cambiaba la voz del tipo cuando me vio. Inventó una excusa sobre una emergencia del trabajo y se fue después de 10 minutos. Mi familia vio lo devastada que estaba y finalmente pareció dejar el tema de Saúl. Mi mamá dijo: «Está bien, mija, lo entiendo. Solo quiero que seas feliz con alguien». Unas semanas después, mi hermana mencionó que un compañero de trabajo de su esposo había perdido la vista recientemente en un accidente de coche y estaba buscando conocer a otras personas en la comunidad de ciegos. Se llamaba Julio, era unos años mayor que yo y trabajaba en fisioterapia. Dijo que él específicamente quería conocer a alguien que entendiera por lo que estaba pasando y que había visto una foto mía de antes del ataque y pensaba que yo parecía muy interesante. Siguió mencionando a Julio durante las siguientes semanas, hablándome de su trabajo voluntario, de su perro y de cómo le encantaban los mismos libros que a mí. Mi mamá dijo que la familia de Julio era muy agradable y que les encantaría conocerme. Yo dudaba, pero también estaba desesperada por cualquier tipo de conexión, y todos seguían diciendo lo perfectos que éramos el uno para el otro, ya que ambos estábamos aprendiendo a vivir con la ceguera. Mi hermana me llamó unos meses después y me dijo que Julio estaba listo para conocerme, que había estado preguntando por mí constantemente y estaba muy emocionado por nuestra cita. Me llevó en coche a un restaurante y me acompañó hasta una mesa antes de decirme que Julio llegaría en cualquier momento. Oí sus pasos alejarse y me quedé sentada allí intentando calmar mi respiración, esperando desesperadamente que esto fuera diferente. Oí pasos que se acercaban y alguien retiró la silla frente a mí y se sentó. Entonces oí una voz que me heló la sangre. «Hola, mi amor. Te he extrañado tanto». Era Saúl. Me levanté tan rápido que mi silla cayó hacia atrás y grité llamando a mi hermana, pero nadie respondió. Busqué mi bastón con la mano, pero no pude encontrarlo, y empecé a moverme en la dirección que creía que estaba la puerta mientras Saúl hablaba detrás de mí, diciendo que mi familia había planeado esto porque nos pertenecíamos, que no había ningún Julio y nunca lo hubo. Encontré una pared y la palpé hasta que encontré la manija de una puerta y tiré. Pero no se abría. Probé otra puerta, pero también estaba cerrada con llave. La voz de Saúl se estaba acercando. «Nos encerraron aquí para que tuviéramos que hablar. Esto no es un restaurante. De verdad quieren lo mejor para ti». Grité pidiendo ayuda tan fuerte como pude, mi voz quebrándose y áspera en mi garganta. Saúl seguía hablando detrás de mí sobre cómo todos solo querían lo mejor para nosotros, cómo mi familia había trabajado tanto para organizar esto. Mis manos temblaban, tanto que apenas podía mantenerlas planas contra la pared mientras me movía, buscando cualquier grieta o junta que pudiera ser una ventana.
La pared estaba lisa y fría bajo mis palmas, solo paneles de yeso pintados sin nada que pareciera abrirse. Me moví más rápido, mis dedos raspando la superficie y encontré otra esquina. Giré y seguí adelante, mi respiración entrecortada. La voz de Saúl me seguía por la habitación, tranquila y constante, como si estuviera discutiendo el clima en lugar de tenerme prisionera. Encontré lo que parecía ser el marco de una ventana, pero cuando empujé, el vidrio no se movió y me di cuenta de que probablemente estaba sellada con pintura o clavada. Sentía el pecho apretado y no podía respirar bien. Grité de nuevo, más fuerte esta vez, llamando a cualquiera que pudiera oírme. Saúl solo seguía hablando de segundas oportunidades y de cómo el amor podía superarlo todo. Oí sus pasos acercándose a mí y el pánico recorrió todo mi cuerpo. Recordé la silla que había tirado cuando me levanté por primera vez y me dejé caer a 4 patas barriendo el suelo con los brazos hasta que la encontré. La agarré y me levanté rápido, sosteniéndola frente a mí con las patas apuntando hacia donde había oído a Saúl por última vez. Mis brazos temblaban por sostenerla, pero la mantuve allí como un arma entre nosotros. Los pasos dejaron de moverse y oí a Saúl suspirar. Su voz cambió por completo, pasando de ese falso tono comprensivo a algo más bajo y controlado. Era la misma voz que usaba justo antes de agarrarme la muñeca con demasiada fuerza o acorralarme en una esquina de mi apartamento. El vello de mis brazos se erizó y agarré la silla con más fuerza. Dijo mi nombre de esa manera cuidadosa, alargándolo lentamente, y supe que estaba tratando de decidir si realmente iba a golpearlo con la silla. La moví ligeramente, asegurándome de que pudiera oírla raspar el suelo, y le dije que se mantuviera alejado de mí. Mi voz no sonó tan fuerte como quería, pero al menos no se quebró. Saúl dijo que mi familia estaba esperando justo afuera de la puerta, y que no nos dejarían salir a ninguno de los dos hasta que habláramos las cosas como adultos. Dijo que todos estaban de acuerdo en que esta era la única manera de hacerme escuchar, ya que había sido tan terca en negarme a leer sus cartas. Sentí que algo caliente y furioso subía por mi pecho, y le grité que lo único que quería decir era que era un monstruo que había destruido mi vida entera. Mi voz se hizo más fuerte mientras seguía hablando, diciéndole que mi familia también eran monstruos por ayudarlo a hacerme esto. Dije que me quitó los ojos, la cara y todo mi futuro, y ahora también me estaba quitando la libertad. La silla se sentía pesada en mis manos, pero no la bajé. Le dije que preferiría morir antes que perdonarlo por lo que me hizo en esa escalera. Me dolía la garganta de tanto gritar, pero no me importaba. Quería que oyera cuánto lo odiaba, que no había nada que pudiera decir que cambiara lo que había hecho. Oí abrirse una puerta, y la voz de mi hermana Rosa vino de algún lugar fuera de la habitación. Dijo que solo querían que tuviéramos una conversación real, que Saúl había cambiado mucho en la cárcel y había ido a terapia. Su voz sonaba tan normal, como si estuviera sugiriendo que todos fuéramos a tomar un café en lugar de admitir que había ayudado a secuestrarme. Le grité que estaba completamente loca. Le dije que nunca les perdonaría esto. Nunca, ni aunque viviera 100 años. Mi voz se quebró en las últimas palabras. Y odié que probablemente pudiera oír que estaba empezando a llorar. Grité que ella era mi hermana y se suponía que debía protegerme, no entregarme al hombre que me dejó ciega. Rosa respondió algo acerca de que yo no estaba siendo justa, que Saúl cometió un error terrible, pero que estaba tratando de enmendarlo. No podía creer lo que estaba oyendo. Le grité que me dejara salir ahora mismo, que esto era un secuestro y que todos se irían a la cárcel. La voz de mi madre se unió desde fuera de la puerta, y sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Me suplicaba que solo escuchara, que intentara entender lo difícil que había sido esto también para Saúl. Dijo que él me amaba tanto y que había estado sufriendo todos los días desde el ataque que no deseaba nada más que cuidarme por el resto de mi vida. La traición me golpeó tan fuerte que de hecho no pude respirar por un segundo. Me incliné, todavía sosteniendo la silla, tratando de que entrara aire en mis pulmones. Mi propia madre estaba parada fuera de esa puerta cerrada, y le importaban más los sentimientos de mi atacante que mi seguridad. Valoraba más su sufrimiento que el mío. Me sentí mareada y enferma, y no podía entender cómo estaba pasando esto. Siguió hablando de cómo la familia de Saúl tenía dinero y podía ayudarme, cómo él era mi mejor oportunidad de tener a alguien que me amara a pesar de mi aspecto actual. Cada palabra se sentía como otra quemadura de ácido en mi piel. Me enderecé y grité hacia la puerta que iba a llamar a la policía ahora mismo. Dije que esto era secuestro y privación ilegal de la libertad, y que conocía las definiciones legales porque era estudiante de derecho. Les dije que todos serían arrestados y acusados, y que me aseguraría de que fueran a la cárcel por esto. La voz de Rosa volvió, todavía sonando tranquila y razonable, diciendo que no me estaban secuestrando. Dijo que solo nos estaban dando algo de espacio para reconectar sin presión externa, que habían investigado este método de intervención. Oí a mi madre estar de acuerdo con ella, ambas hablando como si realmente creyeran que me estaban ayudando. Me di cuenta entonces de que realmente pensaban que esto estaba bien, que atraparme en una habitación con el hombre que me arrojó ácido en la cara era una especie de gesto de amor. Se habían convencido a sí mismas de que esto era por mi propio bien. No podía procesar lo retorcido que se había vuelto su pensamiento. Grité que dar espacio a alguien significaba dejarlo en paz, no encerrarlo en una habitación contra su voluntad. Saúl se acercó más y oí sus pasos justo frente a mí. Dijo que solo quería tocar mi mano, para mostrarme que seguía siendo la misma persona que me amaba.
Lancé la silla con todas mis fuerzas hacia su voz. Sentí que conectaba con algo sólido y lo oí gruñir de dolor. El impacto recorrió mis brazos y casi se me cae la silla, pero me aferré. Lo oí tropezar hacia atrás y algo se estrelló, tal vez él golpeando una mesa o la pared. Mi madre soltó un grito ahogado desde fuera de la puerta y empezó a decir «Dios mío» una y otra vez. La voz de Rosa se volvió aguda, diciéndome que no había necesidad de violencia. Le grité que Saúl fue quien me enseñó sobre la violencia cuando me derritió la cara, y que si se acercaba a mí de nuevo lo golpearía más fuerte. Mis manos temblaban peor ahora, pero mantuve la silla en alto. Saúl respiraba con dificultad en algún lugar al otro lado de la habitación y ya no hablaba. Sentí una pequeña satisfacción por haberlo lastimado, aunque seguía atrapada. Empecé a gritar de nuevo sobre la privación ilegal de la libertad y cómo sabía exactamente cuáles eran las definiciones legales. Grité que esto cumplía con todos los requisitos para los cargos de secuestro, que me habían atraído aquí con engaños y me retenían contra mi voluntad. Mi voz se estaba poniendo ronca, pero seguí, enumerando las leyes específicas que estaban violando. Dije que era estudiante de Derecho y que personalmente me aseguraría de que el fiscal les aplicara todo el peso de la ley a todos ellos. La voz de mi madre volvió, pero ahora temblaba, no tan segura como antes. Dijo que me dejarían salir en unas pocas horas. Solo necesitaban que escuchara a Saúl primero y le diera una oportunidad real de explicar. Dijo que si me calmaba y hablaba con él como una adulta, todos podríamos irnos a casa y olvidar que esto había pasado. Le dije que nunca olvidaría esto y tampoco lo haría la policía cuando los denunciara a todos. Metí la mano en el bolsillo y saqué mi teléfono, mis dedos buscando a tientas los botones correctos. Grité que estaba llamando al 911 ahora mismo y que todos iban a ser arrestados. Oí a Saúl moverse rápido y de repente sus manos agarraron las mías, arrancándome el teléfono. Intenté aferrarme, pero él era más fuerte y lo oí golpear el suelo. Luego lo oí pisotearlo una y otra vez, el sonido del vidrio y el plástico rompiéndose bajo su zapato. Le grité que parara, pero siguió hasta que no pude oír más sonidos de crujidos. Mi teléfono estaba destruido. Sentí las lágrimas corriendo por mi cara y no pude detenerlas. Estaba completamente aislada ahora. No había forma de pedir ayuda. No había forma de contactar a nadie fuera de esta habitación. Saúl respiraba con dificultad por el esfuerzo y podía oler su sudor en el aire entre nosotros. La habitación quedó en silencio, excepto por mi respiración agitada y el sonido de mi corazón latiendo en mis oídos. Retrocedí hasta que sentí la pared detrás de mí y me deslicé hasta sentarme en el suelo, todavía sosteniendo la silla sobre mi regazo. La voz de Saúl vino desde el otro lado de la habitación, suave y cuidadosa de nuevo. Dijo que solo quería una oportunidad para explicarse, para contarme su versión de lo que pasó esa noche. Oí a mi madre y a Rosa murmurando palabras de aliento desde fuera de la puerta cerrada, diciéndole que siguiera hablando, que yo finalmente estaba escuchando. Pero yo no estaba escuchando. Estaba pensando en cómo había confiado en mi familia para mantenerme a salvo y me habían vendido al hombre que destruyó mi vida. Estaba pensando en cómo había creído que había alguien llamado Julio que podría querer salir conmigo. Estaba pensando en lo estúpida que había sido al esperar algo bueno. Me quedé sentada allí, en la oscuridad que ahora era todo mi mundo, atrapada y sola con mi atacante mientras mi familia lo animaba desde el otro lado de una puerta cerrada. Retrocedí rápido hasta que sentí la esquina de la habitación y me deslicé por la pared para sentarme en el suelo, mis piernas temblando demasiado para sostenerme. Mantuve la silla en mi regazo como un escudo e intenté recordar todo lo de las clases de defensa personal que me hicieron tomar durante el entrenamiento de movilidad. Los pasos de Saúl se quedaron al otro lado de la habitación y podía oírlo respirar con dificultad desde donde lo había golpeado con la silla. Empezó a hablar con esa voz suave que siempre usaba cuando quería algo. Dijo que había estado yendo a terapia 3 veces por semana en la cárcel y que su terapeuta dijo que tenía problemas de abandono de su infancia que lo hacían reaccionar mal a la ruptura. Dijo que ahora entendía que lo que hizo estaba mal y que había pasado cada día trabajando en sí mismo para poder ser mejor para mí. No podía seguir escuchando esta basura, así que lo interrumpí. Mi voz salió temblorosa, pero no me importó. Le dije que estar arrepentido no me devolvía mis ojos, ni mi cara, ni mi carrera en la Facultad de Derecho por la que tanto había trabajado. Mi voz se quebró cuando dije que me lo quitó todo y que ahora mi familia lo estaba ayudando a quitarme aún más al atraparme en esta habitación. Oí la voz de Rosa desde fuera de la puerta y sonaba molesta, como si yo estuviera siendo difícil. Dijo que estaba siendo demasiado dramática con todo este asunto. Dijo que habían investigado este enfoque de intervención con un consejero familiar especializado en reconciliación y que todos estuvieron de acuerdo en que esta era la mejor manera de ayudarme a seguir adelante. Las palabras me golpearon como agua fría y sentí náuseas. Habían planeado esto durante semanas, o tal vez incluso meses. Habían construido todo el perfil falso de Julio y se habían coordinado con Saúl, y probablemente practicaron lo que iban a decir. Cada conversación sobre Julio había sido una mentira diseñada para atraparme aquí. Pregunté cuánto tiempo llevaban hablando con Saúl y mi voz sonó extraña y plana. Mi madre respondió de inmediato, como si hubiera estado esperando que preguntara. Dijo que Saúl empezó a escribirle cartas a ella aproximadamente un mes después de que ocurriera el ataque. Dijo que sus cartas eran tan sentidas y llenas de remordimiento que simplemente no pudo tirarlas como yo le había exigido. Dijo que podía notar que él estaba genuinamente arrepentido y que realmente me amaba.
El alcance total de lo que habían hecho se derrumbó sobre mí y no podía respirar bien. Habían estado apoyando en secreto a mi atacante todo este tiempo mientras fingían preocuparse por mi recuperación. Cada conversación compasiva sobre mi terapia o mi entrenamiento de movilidad había sido una mentira mientras tramaban a mis espaldas para forzarme a volver con él. Todas esas veces que mi madre me abrazó y dijo que solo quería que fuera feliz, estaba planeando esto. Todas esas veces que Rosa me visitó y actuó como si le importara, estaba construyendo la mentira de Julio. Les dije que ahora eran cómplices de su crimen y que me aseguraría de que la policía supiera que lo ayudaron a tener acceso a mí de nuevo. La voz de mi madre se puso a la defensiva y un poco estridente. Dijo que solo estaban tratando de ayudarme a encontrar el amor, ya que nadie más me iba a querer ahora, con la cara como la tenía. Esas palabras dolieron peor que el ácido. Empecé a llorar aunque estaba tratando con todas mis fuerzas de mantenerme fuerte y no dejar que me vieran quebrarme. La voz de Rosa intervino y dijo que necesitaba ser realista sobre mis opciones ahora. Dijo que Saúl ya sabe cómo me veo y todavía quiere estar conmigo. Dijo que eso era más de lo que iba a conseguir de cualquier otra persona. Saúl habló de nuevo desde el otro lado de la habitación. Dijo que me cuidaría para siempre. Dijo que sabía que él causó todo esto, pero que quería pasar el resto de su vida compensándome. Le grité que se suponía que debía estar en la cárcel y exigí saber cómo es que estaba siquiera aquí, en esta habitación. Mi madre explicó con esta voz tranquila, como si estuviera hablando del clima. Dijo que el abogado de Saúl consiguió que lo liberaran bajo fianza mientras apelaban su condena. Dijo que su familia hipotecó su casa como garantía para sacarlo. Dijo que todos habían estado trabajando juntos durante meses para planear esta reconciliación porque les importaba mucho mi futura felicidad. Me quedé sentada en mi rincón con lágrimas corriendo por mi cara arruinada y me di cuenta de que estaba tratando con personas que estaban completamente locas. Realmente creían que estaban haciendo algo bueno al atraparme en una habitación con el hombre que me dejó ciega y destruyó mi cara. Me obligué a dejar de llorar y me limpié la cara con la manga. Necesitaba dejar de desmoronarme y empezar a pensar como la estudiante de derecho que solía ser. Empecé a repasar todo lo que sabía sobre las leyes de secuestro y privación ilegal de la libertad, y qué pruebas necesitaría si alguna vez salía de aquí. Pensé en la distribución de la habitación y dónde estaban las puertas, y si esa ventana en el baño era realmente demasiado pequeña para pasar. Saúl seguía hablando de cuánto me amaba, pero lo ignoré y me concentré en planificar. Necesitaba salir de esta habitación y alejarme de estas personas que se suponía debían protegerme, pero que en lugar de eso me vendieron. Forcé mi voz para que se mantuviera tranquila y les dije que necesitaba usar el baño. Hubo silencio por un momento y luego oí a Rosa y a mi madre susurrando fuera de la puerta, pero no pude entender las palabras. Rosa finalmente dijo «está bien» y oí girar una llave en la cerradura. La puerta se abrió y la mano de Rosa agarró mi brazo con fuerza, lastimándome. Me levantó del rincón y me guió fuera de la habitación. Traté de memorizar el camino mientras caminábamos, contando los pasos y sintiendo cualquier cambio en el suelo. Giramos a la izquierda y caminamos quizás 15 pasos antes de que Rosa me detuviera y abriera otra puerta. Me empujó adentro y oí su voz justo detrás de mí diciendo que me diera prisa. Extendí la mano y sentí paredes de azulejos fríos y un lavabo. Mis manos temblaban mientras palpaba el pequeño baño, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarme. Había un inodoro, un lavabo con un dispensador de jabón y un toallero en la pared. Pasé mis manos por las paredes y encontré una pequeña ventana en lo alto. Me estiré y sentí el vidrio, pero era diminuto, quizás 30 centímetros de ancho como máximo. Incluso si pudiera romperlo y subir hasta allí, mis hombros no cabrían. La voz de Rosa llegó a través de la puerta diciéndome que tenía 2 minutos. Seguí buscando y encontré un bote de basura de metal, pero estaba vacío. El gabinete debajo del lavabo solo tenía algunos productos de limpieza viejos. Tenía ganas de gritar, pero me obligué a respirar lentamente y usé el inodoro para que Rosa no sospechara. Me lavé las manos y Rosa abrió la puerta antes de que terminara de secármelas. Me agarró del brazo de nuevo y me llevó de vuelta a la habitación. Oí el clic de la cerradura detrás de mí y la voz de Saúl dijo que estaba preocupado por mí. Se acercó y oí sus pasos en el suelo. Intentó tomar mi mano y me aparté tan bruscamente que me golpeé el hombro contra la pared. El dolor recorrió mi brazo, pero no me importó. Les dije que necesitaba mi medicamento de su casa, y la voz de mi madre dijo que lo traerían más tarde, después de que hiciéramos algún progreso. Pregunté qué significaba progreso y ella dijo, después de que aceptes darle a Saúl una oportunidad real. Me deslicé de nuevo a mi rincón y rodeé mis rodillas con los brazos. Pasaron las horas y se turnaban para tratar de convencerme. Mi madre hablaba de cómo la terapia de Saúl lo había cambiado. Rosa me contaba sobre todas las cartas que escribió mostrando lo arrepentido que estaba. Saúl seguía diciendo que quería cuidarme para siempre. Permanecí en silencio y me concentré en escuchar todo a mi alrededor. Oí una puerta abrirse y cerrarse cuando alguien salía o entraba. Oía pasos sobre nosotros a veces, como si hubiera otro piso. La habitación tenía un eco que me hizo pensar que el techo era alto. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente oí algo útil. Sonidos de tráfico en la distancia, débiles pero constantes. Coches pasando, tal vez una autopista o una calle concurrida. El sonido me ayudó a entender que no estábamos en un vecindario donde alguien pudiera oírme gritar. La forma en que los sonidos rebotaban sugería que estábamos en un gran espacio vacío. Probablemente un edificio comercial como una vieja oficina o una bodega.
Eso significaba que gritar pidiendo ayuda no funcionaría porque estábamos demasiado lejos de cualquiera que pudiera oír. Mi madre volvió a entrar en la habitación y la oí dejar algo en el suelo. Dijo que trajo comida y agua. El olor a comida rápida llenó la habitación y mi estómago me dolió de hambre, pero no me moví. Me dijo que necesitaba comer algo y le dije, no confío en que no esté drogada. Su voz sonó dolida cuando dijo que nunca me haría eso. Casi me río porque ya hizo algo peor al atraparme aquí. Le dije que ya no me importaban sus sentimientos después de lo que había hecho. Dejó la comida cerca de mí y salió. El tiempo siguió pasando y oí a Saúl moverse por la habitación. Eventualmente su respiración cambió y se hizo más profunda. Entonces oí ronquidos y me di cuenta de que se había quedado dormido. Me quedé perfectamente quieta y escuché. Los miembros de mi familia hablaban en voz baja fuera de la puerta. La voz de Rosa decía que estaba siendo muy terca. Mi madre estuvo de acuerdo y dijo que tal vez necesitaban mantenernos aquí por unos días hasta que yo entrara en razón. La voz de mi padre se unió diciendo que tenían tiempo y que yo acabaría cediendo. Esperé hasta estar absolutamente segura de que Saúl estaba profundamente dormido. Los ronquidos eran constantes y fuertes. Me levanté con cuidado y empecé a explorar la habitación más a fondo que antes. Me movía lentamente con las manos extendidas frente a mí. Encontré lo que parecía ser un escritorio con una superficie lisa. Al lado había un archivador con cajones que se deslizaban. Los cajones estaban vacíos, pero el metal confirmó que estábamos en un edificio de oficinas abandonado. Seguí moviéndome a lo largo de la pared y encontré otro escritorio. Palpé la parte superior y no encontré nada más que polvo. Me agaché y abrí con cuidado los cajones uno por uno, tratando de no hacer ruido. El primer cajón tenía algunos papeles viejos. El segundo cajón tenía clips y ligas. El tercer cajón tenía algo de metal y lo recogí con cuidado. Mis dedos trazaron la forma y me di cuenta de que era un abrecartas delgado y puntiagudo. Me lo metí en el bolsillo lo más silenciosamente posible. Seguí explorando y encontré una toma de teléfono en la pared. Mi corazón dio un vuelco de esperanza, pero cuando palpé alrededor no había ningún teléfono conectado. Quise llorar por lo cerca que estuve de poder pedir ayuda. Me obligué a seguir buscando, pero no encontré nada más útil. Regresé con cuidado a mi rincón y me senté. El abrecartas presionaba contra mi pierna a través de mi bolsillo y me sentí un poco menos indefensa, sabiendo que tenía algo con qué defenderme si lo necesitaba. No dormí nada esa noche. Solo me quedé sentada allí, escuchando roncar a Saúl y pensando en cómo salir de esto. A la mañana siguiente oí abrirse la cerradura de la puerta y entró mi madre. Dijo que trajo el desayuno y preguntó si había dormido bien. Ignoré su pregunta y le dije que necesitaba hablar con mi tío Arturo. Se quedó callada un momento y preguntó por qué. Le dije que porque él era el único miembro de la familia que podría escuchar razones en lugar de estar completamente loco. Sonó a la defensiva cuando dijo que no estaban locos. Estaban tratando de ayudarme. Le dije que secuestrar a alguien no era ayudar y que Arturo lo entendería aunque ella no lo hiciera. Dudó y luego dijo que lo llamaría. Oí sus pasos salir de la habitación y luego salir del edificio por completo, basándome en cómo se desvanecieron los sonidos. Me quedé sentada allí, esperando desesperadamente que Arturo viniera y que estuviera de mi lado en lugar del de ellos. Me quedé sentada en la oscuridad esperando y el tiempo pasó tan lentamente que no podía decir si habían pasado 20 minutos o 2 horas. Saúl seguía roncando al otro lado de la habitación y oía a mi familia hablar en voz baja afuera, pero ya no podía distinguir las palabras. Entonces oí nuevos pasos, más pesados, y la voz de mi tío Arturo irrumpió preguntando, ¿qué diablos está pasando aquí? Mi madre empezó a explicar con esa falsa voz tranquila. Pero Arturo la interrumpió y su voz se hizo más fuerte mientras exigía saber dónde estaba yo. Rosa intentó decir algo sobre darnos espacio, pero Arturo sonó más enojado de lo que nunca lo había oído cuando le dijo que esto era una locura. La cerradura se abrió, la puerta se abrió de golpe y Arturo gritó mi nombre. Me levanté rápido y me moví hacia su voz mientras Saúl se despertaba confundido y mi madre intentaba bloquear la entrada. Arturo me preguntó si estaba bien y me agarré a su brazo y le conté todo deprisa sobre el perfil falso de Julio, sobre estar atrapada aquí con Saúl y mi familia cerrando las puertas con llave. Todo su cuerpo se tensó bajo mi mano y dijo que esto era un secuestro y que habían perdido la cabeza. Lo oí avanzar y mi madre protestó, pero él es un hombre grande y no pudo detenerlo. La voz de Saúl se alzó diciendo que solo querían que habláramos, pero Arturo le dijo que se callara y se mantuviera atrás. Rosa me agarró del otro brazo tratando de alejarme de Arturo, pero él la apartó de un manotazo y le dijo que iría a la cárcel por esto. La voz de mi padre se unió desde algún lugar diciendo que estaban tratando de ayudarme, pero Arturo lo interrumpió y dijo que ayudar sería respetar mis decisiones, no atraparme con mi atacante. Me guió rápidamente a través de la puerta. Tropecé pero me aferré a su brazo. Mi madre nos seguía diciendo que teníamos que calmarnos y hablar de esto, pero Arturo siguió moviéndose y le dijo que se mantuviera alejada de ambos. Bajamos lo que parecieron ser unas escaleras y oí los pasos de mi familia detrás de nosotros, pero Arturo se movía rápido. El aire cambió y supe que estábamos afuera y Arturo me ayudó a subir a su coche. Todo mi cuerpo empezó a temblar tan fuerte que me castañeteaban los dientes y no podía hacer que parara. Arturo se subió al asiento del conductor.
cerró los seguros de las puertas y oí a mi madre golpear la ventana. Arrancó el motor y salió mientras llamaba a alguien por teléfono. Su voz seguía enojada cuando le dijo a su esposa que nos viera en la estación de policía y que yo necesitaba un abogado ahora mismo. Traté de decir gracias, pero mi voz salió como un sollozo y Arturo extendió la mano y me apretó el hombro diciendo: «Está bien, ya estás a salvo. Yo te cubro». El viaje pareció interminable y demasiado corto a la vez, y mis manos no dejaban de temblar en mi regazo. Arturo se estacionó y vino a ayudarme a bajar, y su esposa debió haber llegado rápido porque oí su voz preguntando qué había pasado. Arturo le dio la versión corta mientras me ayudaba a entrar y oí la conmoción en su voz. Dentro de la estación de policía, Arturo habló con alguien en un mostrador y luego una oficial nos llevó a una habitación. La voz de la oficial fue amable cuando me pidió que le contara lo que pasó, y empecé desde el principio con mi hermana organizando la cita falsa. Mi voz temblaba, pero logré contar toda la historia sobre estar encerrada en esa habitación con Saúl y mi familia negándose a dejarme salir. La oficial hizo preguntas y respondí todo mientras Arturo estaba sentado a mi lado. Sonaba horrorizada cuando dijo que iban a enviar unidades ahora mismo para arrestar a mi madre, a Rosa y a Saúl por secuestro y por violar las condiciones de la libertad condicional de Saúl. Otro oficial entró e hizo más preguntas y tuve que repetir partes de la historia hasta que me dolió la garganta. Tomaron fotos de mi bastón que mi familia me quitó, de la ropa que llevaba puesta y documentaron todo. Finalmente dijeron que podía irme y Arturo me ayudó a volver a su coche. En su casa, su esposa me mostró la habitación de invitados y me ayudó a sentarme en la cama. Me trajo agua y me preguntó si necesitaba algo, pero no pude responder porque todo me golpeó de una vez. Mi propia madre y mi hermana me atraparon con el hombre que me dejó ciega y destruyó mi cara. Lo eligieron a él por encima de mí. Pensaron que forzarme a entrar en esa habitación era ayudar. Empecé a llorar y no podía parar. Y la esposa de Arturo se sentó a mi lado y me frotó la espalda. Lloré desconsoladamente sobre cómo mi familia me había traicionado y que no tenía dónde ir ahora. Y ella dijo que podía quedarme allí todo el tiempo que necesitara. Arturo entró y su voz fue suave cuando dijo que la policía los había arrestado a los tres y que Saúl estaba de vuelta bajo custodia. Lloré más fuerte porque, aunque estuvieran arrestados, eso no cambiaba lo que habían hecho. A la mañana siguiente desperté desorientada en la habitación desconocida y oí a Arturo hablando con alguien por teléfono. Tocó y entró diciendo que había un abogado llamado licenciado Salomón Herrera, de asistencia legal, que quería hablar conmigo. Tomé el teléfono y la voz de Salomón era profesional pero cálida cuando se presentó. Dijo que Arturo lo llamó anoche y le explicó la situación y que quería ayudar. Salomón me dijo que tenía casos sólidos para órdenes de restricción contra toda mi familia y para demandarlos por daño moral y privación ilegal de la libertad. Su confianza me hizo sentir un poco menos indefensa y acepté reunirme con él. Arturo me llevó a la oficina de Salomón más tarde y Salomón repasó todo metódicamente. Hizo preguntas detalladas, tomó notas y explicó el proceso legal. Dijo que los cargos penales contra mi familia eran graves y que el fiscal estaba presionando mucho debido a la gravedad. Me enteré de que Saúl fue arrestado en el lugar y su fianza fue revocada de inmediato, por lo que está de vuelta en prisión. Mi madre y Rosa también fueron arrestadas, pero pagaron la fianza y fueron liberadas en espera del juicio. Salomón dijo que enfrentaban cargos de secuestro, conspiración y complicidad en la violación de la fianza. Las órdenes de restricción deberían aprobarse rápidamente dado lo que pasó. De vuelta en casa de Arturo esa tarde, sonó el teléfono, y Arturo contestó. Luego me lo pasó diciendo que era para mí. La voz de una mujer dijo mi nombre y preguntó si la recordaba. Me tomó un segundo, pero luego reconocí a Marisol Garza de la Facultad de Derecho. Dijo que se enteró de lo que pasó a través de amigos en común y que se había estado preguntando cómo estaba yo desde el ataque. Su voz no tenía ese tono de lástima cuidadoso que todos los demás usaban y algo en mi pecho se aflojó. Preguntó si podía venir a visitarme y le dije que sí. Marisol llegó una hora después y Arturo la acompañó a la habitación de invitados. Se sentó y empezó a hablar como si solo nos estuviéramos poniendo al día como amigas. No hizo preguntas intrusivas sobre mi cara o mi ceguera, ni me trató como si estuviera hecha de cristal. Hablamos durante horas sobre todo, desde chismes de la Facultad de Derecho hasta terribles reality shows. Me contó sobre su nuevo apartamento, su vecino molesto y su terrible vida amorosa. Me encontré riendo por primera vez en días. Cuando mencioné que necesitaba encontrar un lugar donde quedarme, Marisol me interrumpió y dijo que tenía una habitación libre en su apartamento. Dijo que su compañera de piso acababa de mudarse y que le encantaría que me quedara allí. Su oferta sonó genuina, no como caridad. Y sentí que se me acumulaban las lágrimas de nuevo, pero esta vez eran buenas. Me apretó la mano y dijo que lo decía en serio, que éramos amigas y las amigas se ayudan mutuamente. Le conté sobre los asuntos legales que Salomón estaba manejando y ella escuchó atentamente e hizo preguntas inteligentes. No actuó sorprendida u horrorizada, solo práctica sobre los siguientes pasos. Antes de irse, me dio la llave de repuesto y me dijo que me mudara cuando estuviera lista. Después de que se fue, me senté en la habitación de invitados sosteniendo la llave y sintiendo que tal vez realmente podría sobrevivir a esto. 2 días después, Marisol me llevó en coche a su apartamento y me acompañó adentro. Tomó mi mano y me guió por cada habitación, describiendo la distribución en términos claros y simples. La cocina está derecho desde la puerta principal. El baño es la primera puerta a la derecha. Su habitación está al final del pasillo y mi habitación es la segunda puerta a la izquierda. Me preguntó qué necesitaba para hacer que el espacio funcionara para mí. En lugar de simplemente asumir,
y sentí que me relajaba un poco porque estaba tratando esto como un problema práctico a resolver en lugar de una tragedia. Pasamos la tarde acomodando los muebles para que pudiera moverme fácilmente y me mostró dónde guardaba los platos y la comida y me explicó su sistema para organizar las cosas. Esa noche, me acosté en la cama en mi nueva habitación y sentí algo cercano a la seguridad por primera vez desde que ocurrió el ataque. A la mañana siguiente, Salomón llamó y dijo que estaba solicitando las órdenes de restricción contra mi madre, Rosa y Saúl. Explicó el proceso y me dijo que el juez revisaría las pruebas del secuestro y probablemente aprobaría las órdenes rápidamente. 3 días después, Salomón volvió a llamar con buenas noticias. El juez concedió las 3 órdenes de restricción de inmediato y ahora están legalmente obligados a mantenerse al menos a 150 metros de mí en todo momento. Si alguno de ellos viola la orden, será arrestado en el acto. Le di las gracias a Salomón y colgué sintiendo que ahora tenía algo de protección real. Una semana después de mudarme con Marisol, mi teléfono sonó con un número desconocido. Contesté con cautela y la voz de un hombre se presentó como Javier Montes, del Centro Comunitario para Ciegos. Dijo que se enteró de mi caso a través de las redes de discapacidad y quería ayudarme a desarrollar mejores habilidades para vivir de forma independiente. Su voz era cálida pero práctica y mencionó que era ciego de nacimiento, por lo que había navegado esto toda su vida. Acepté reunirme con él y fijamos una hora para más tarde esa semana. Cuando Javier llegó al apartamento de Marisol, me estrechó la mano con firmeza y fue directo al grano. Preguntó qué entrenamiento de movilidad había tenido hasta ahora y le expliqué el trabajo básico con el bastón del hospital. Hizo un sonido pensativo y dijo que había mucho más que debería saber. Durante las siguientes 2 horas me enseñó técnicas que nunca aprendí, mostrándome cómo usar mi bastón de manera más efectiva y hablándome de tecnología que puede ayudar con las tareas diarias. Sacó dispositivos que leían texto en voz alta y aplicaciones que identificaban objetos a través de la cámara de mi teléfono. Habló de la ceguera como si fuera solo una forma diferente de moverse por el mundo en lugar de una terrible tragedia, y algo en mi pecho se aflojó. Acordamos reunirnos 2 veces por semana para sesiones de entrenamiento. El lunes siguiente, Marisol me llevó a mi primera cita con la Dra. Paola, una terapeuta que trabaja con sobrevivientes de trauma. Salomón me conectó con ella y aceptó verme con una tarifa ajustada, ya que no tengo dinero en este momento. En su consulta, me senté en un sofá que era suave pero no demasiado. Y la voz de la Dra. Paola fue tranquila cuando se presentó. Preguntó si quería hablar sobre lo que pasó y descubrí que apenas podía hablar. Se me cerró la garganta y solo negué con la cabeza. Ella dijo que estaba bien. Podíamos ir al ritmo que yo necesitara y no había presión para compartir nada antes de que estuviera lista. La sesión pasó con ella haciendo preguntas amables sobre lo que necesitaba para sentirme cómoda y segura, y me fui sintiendo que tal vez la terapia no sería tan horrible como temía. 2 días después, el fiscal que manejaba el caso penal contra mi familia me llamó. Se presentó y explicó que mi madre y Rosa enfrentaban cargos de secuestro, cargos de conspiración y cargos por poner en peligro a una persona. Saúl enfrentaba cargos adicionales por violar las condiciones de su libertad condicional y por intimidación. La voz del fiscal era seria cuando dijo que estaban presionando mucho en estos casos debido a la gravedad de la situación. Me preguntó si estaba dispuesta a testificar si los casos iban a juicio y dije que sí sin dudarlo. Después de que colgamos, volvió a llamar 1 hora después con más información. Dijo que la condena original de Saúl por el ataque con ácido estaba siendo apelada por sus abogados, pero los nuevos cargos del secuestro habían destruido cualquier posibilidad de que su sentencia fuera reducida. De hecho, el fiscal esperaba que a Saúl le añadieran años adicionales a su sentencia cuando todo estuviera finalizado. Sentí una feroz satisfacción al oír eso. Marisol me ayudó a empezar el papeleo para la ayuda financiera de emergencia y los beneficios por discapacidad esa misma semana. Nos sentamos en la mesa de su cocina y ella leyó los formularios, explicando qué significaba cada sección y ayudándome a llenar todo. El proceso era mucho más complicado de lo que debería ser, con preguntas interminables sobre mi condición, mis finanzas y mi situación familiar. Marisol se mantuvo paciente durante todo el proceso, buscando la información que necesitábamos y haciendo llamadas telefónicas a varias oficinas para obtener respuestas. Nunca actuó molesta o como si esto fuera una carga. Simplemente lo trató como algo que estábamos resolviendo juntas, paso a paso. Unos días después, una mujer llamada licenciada Elia, de Defensa de los Derechos de Discapacidad, me llamó. Salomón le dio mi información y ella quería ayudarme a presentar quejas contra mi familia por abuso financiero. Explicó que, debido a que controlaban mi dinero y lo usaban para manipularme, tenía motivos para emprender acciones legales. Su voz era feroz y segura cuando hablaba de proteger a los adultos vulnerables de los miembros de la familia que se aprovechan. Me ayudó a presentar las quejas y me guió para abrir mi propia cuenta bancaria a la que mi familia no puede acceder ni controlar. Al final de la llamada sentí que tenía a otra persona de mi lado que realmente entendía lo grave que era esta situación. Ese fin de semana, Arturo llamó para ver cómo estaba y mencionó que mi madre había estado tratando de enviarme cartas a través de él. Dijo que se había negado a entregármelas porque sabía que yo no quería contacto con ella. Le agradecí por eso, y de todos modos me dijo lo que decían las cartas. Mi madre afirmaba que solo estaba tratando de ayudarme a encontrar la felicidad y que no entendía por qué yo estaba tan enojada por todo. La voz de Arturo sonaba disgustada cuando repitió sus palabras.
Dijo que ella realmente parecía creer que organizar el secuestro fue un acto de amor y que ella era la víctima aquí porque yo no la perdonaba. Le dije a Arturo que siguiera tirando cualquier carta que ella enviara, y me prometió que lo haría. Mi primera sesión de terapia con la DRA. Paola ocurrió 2 días después en su consulta que olía a lavanda y tenía una alfombra suave bajo mis pies. Me senté en lo que parecía ser un sofá de cuero, y ella se sentó frente a mí en una silla que crujía cuando se movía. Me pidió que le contara lo que pasó, y empecé con el secuestro. Pero ella me detuvo y me pidió que retrocediera más, a cuando mi familia empezó a empujarme hacia Saúl después del ataque. Hablé durante casi 1 hora sobre cada carta que intentaron hacerme leer, cada chantaje emocional sobre cómo Saúl todavía me amaba, cada vez que me hacían sentir que estaba siendo irracional por no perdonar al hombre que me dejó ciega. Ladra. Paola escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, dijo algo que me hizo empezar a llorar. Me dijo que lo que mi familia hizo fue abuso, que usar mi discapacidad y mi aislamiento para manipularme y obligarme a ver a mi atacante no fue amor ni buenas intenciones. Fue control y daño. Dijo que no les debía el perdón solo porque fueran familia, y que cortar la relación con ellos por completo era una opción válida y saludable. Lloré tanto que apenas podía respirar porque alguien finalmente entendía lo grave que había sido esto, lo equivocados que estaban. La audiencia preliminar se programó para 3 semanas después, y el fiscal me llamó el día anterior para prepararme para lo que sucedería. Explicó que tendría que testificar sobre todo lo que pasó en esa habitación cerrada, que mi madre y Rosa estarían allí con sus abogados, y que la defensa intentaría hacer que pareciera menos grave de lo que fue. Le dije que podía manejarlo, y él dijo que me creía. Arturo me llevó al juzgado a la mañana siguiente y me acompañó adentro, sus manos firmes en mi codo mientras navegábamos por los pasillos. La sala del tribunal era fría y con eco, y podía oír a la gente barajando papeles y susurrando. El fiscal me guió al estrado de los testigos, y puse mi mano sobre la Biblia aunque no podía verla. Testifiqué sobre oír la voz de Saúl cuando esperaba a Julio, sobre tratar de encontrar puertas que estaban todas cerradas con llave, sobre mi familia parada afuera diciéndome que le diera una oportunidad mientras yo les rogaba que me dejaran salir. Mi voz se mantuvo nivelada y clara aunque mis manos temblaban. Oí a mi madre llorar en algún lugar de la sala, pero seguía hablando, describiendo cada detalle de esas horas atrapada con el hombre que destruyó mi cara. El abogado defensor me hizo preguntas tratando de sugerir que mi familia solo quería ayudarme a encontrar el amor, y yo rechacé eso de plano señalando que el secuestro no es ayuda. El juez hizo algunas preguntas, y respondí a cada una directamente, sin vacilar en mi relato de lo que hicieron. Después de que terminé de testificar, Arturo tocó mi hombro y me acompañó de regreso a nuestros asientos. Oí a los abogados discutir sobre pruebas y cargos durante otra hora. El juez finalmente habló, y su voz fue firme cuando dijo que encontraba evidencia más que suficiente para proceder a juicio por todos los cargos. El abogado de mi madre intentó argumentar a favor de cargos reducidos, diciendo que ella era un miembro respetado de la comunidad sin antecedentes penales, y el abogado de Rosa hizo argumentos similares. El juez negó ambas solicitudes y dijo que los cargos se mantendrían como estaban presentados porque lo que hicieron fue planeado, deliberado y me puso en grave peligro. Arturo me apretó la mano y sentí que algo se aflojaba en mi pecho, sabiendo que el sistema legal realmente estaba tomando esto en serio. Marisol vino a cenar a su apartamento esa noche, y mientras comíamos, sacó el tema de la Facultad de Derecho de una manera casual que dejaba claro que había estado pensando en ello. Dijo que yo era una de las personas más inteligentes que conocía y que estar ciega no cambiaba mi cerebro ni mi capacidad para entender conceptos legales complejos. Le dije que aún no estaba lista, que todavía estaba lidiando con demasiado, pero ella dijo que no me estaba presionando para hacerlo ahora. Solo quería que supiera que ella veía un futuro para mí más allá de todo este trauma, que todavía podía convertirme en abogada si quería. Algo en la forma en que lo dijo, como si fuera solo un hecho y no un sueño imposible, me hizo considerarlo realmente por primera vez desde el ataque. Javier me llamó unos días después y dijo que quería presentarme a algunas personas. Pasó por mí y me llevó a una cafetería donde conocí a otros 3 adultos ciegos que trabajaban en carreras profesionales. Estaba una abogada llamada Jimena, que usaba tecnología de lector de pantalla y había estado ejerciendo durante 15 años. Había un maestro de secundaria llamado Marcos, que enseñaba historia y usaba libros de texto en audio y dispositivos de asistencia. Había una mujer llamada Estefanía, que tenía su propio negocio de marketing y dirigía un equipo de 5 empleados. Todos hablaron de sus vidas de esta manera práctica, discutiendo los desafíos de ser ciego en un mundo de videntes, pero también dejando en claro que estaban viviendo vidas plenas y exitosas. Jimena me habló sobre las adaptaciones disponibles en la Facultad de Derecho y en el examen de la barra, y Marcos habló sobre cómo la enseñanza en realidad lo hizo mejor para escuchar y conectar con los estudiantes. Conocerlos cambió algo en mi cabeza porque había estado pensando en la ceguera como este final, pero todos ellos eran la prueba de que es solo una forma diferente de existir en el mundo. Salomón organizó una reunión en su oficina la semana siguiente para discutir la demanda civil. Explicó que tenía fundamentos sólidos para demandar a mi familia por daños y perjuicios, incluidos los costos de mi terapia, la tecnología de asistencia que necesito, las oportunidades educativas perdidas por tener que dejar la Facultad de Derecho y el daño moral. Me explicó lo que implicaría la demanda y dijo que estaba seguro de que teníamos un caso sólido,
dado que enfrentaban cargos penales por el mismo incidente. Le dije que la presentara, y él comenzó a reunir la documentación y a preparar el papeleo. Dijo que casos como este generalmente se resuelven fuera de los tribunales porque las familias no quieren la publicidad de un juicio y que él presionaría mucho para conseguirme una compensación justa. Pasaron 3 meses en los que viví en casa de Marisol yendo a terapia 2 veces por semana, reuniéndome con Salomón sobre la demanda y aprendiendo nuevas habilidades de Javier. El fiscal llamó una mañana para decirme que mi madre y Rosa habían aceptado un acuerdo de culpabilidad para evitar ir a juicio. Se declararían culpables de los cargos de privación ilegal de la libertad y conspiración, y obtendrían libertad condicional, servicio comunitario y terapia obligatoria en lugar de tiempo en la cárcel. Una parte de mí quería que fueran a prisión, pero otra parte estaba aliviada de no tener que testificar en un juicio completo. El fiscal explicó que el acuerdo de culpabilidad incluía disposiciones específicas de que tenían que mantenerse alejadas de mí y no podían impugnar las órdenes de restricción. Salomón llamó más tarde ese mismo día y dijo que esto en realidad fortalecía nuestro caso civil porque sus declaraciones de culpabilidad eran una admisión de irregularidades. Dijo que las disposiciones de la orden de restricción me daban protección legal que se extendía más allá de su periodo de libertad condicional, lo que significaba que no podían acercarse a mí incluso después de completar sus sentencias. El juicio de Saúl por los nuevos cargos tuvo lugar 2 semanas después del acuerdo de culpabilidad de mi familia. El fiscal llamó para contarme el resultado y había satisfacción en su voz cuando dijo que Saúl obtuvo 5 años adicionales añadidos a su sentencia. El juez señaló específicamente lo graves que fueron sus acciones, destacando que cometió estos crímenes mientras estaba en libertad bajo fianza por atacarme en primer lugar. El fiscal dijo que Saúl intentó argumentar que mi familia lo invitó y que él no sabía que me retenían contra mi voluntad. Pero la evidencia dejó en claro que estaba totalmente involucrado en la planificación de todo el asunto. Oír que estaría encerrado por años más me hizo sentir más segura de lo que me había sentido desde el ataque. Javier me preguntó si quería empezar a ser voluntaria en el centro comunitario para ciegos y dije que sí de inmediato. Me entrenó sobre cómo ayudar a las personas recién ciegas a aprender habilidades básicas de movilidad con un bastón blanco, enseñándoles las técnicas que a mí me costó aprender después del ataque. Mi primer día como voluntaria, trabajé con una mujer llamada Carol que perdió la visión en un accidente de coche hacía 6 meses. Le mostré cómo barrer el bastón correctamente y cómo escuchar los cambios en el sonido que indican obstáculos o aberturas. Enseñarle se sintió poderoso porque estaba usando lo que me pasó para ayudar a alguien más, convirtiendo todo ese dolor y miedo en algo útil. Carol me dio las gracias al final de la sesión y dijo que ayudaba a aprender de alguien que realmente entiende por lo que está pasando. Salí del centro ese día sintiéndome capaz y fuerte, en lugar de ser solo alguien que sobrevivió a algo terrible. Marisol empezó a venir a mi apartamento más a menudo, y caímos en una amistad fácil que se sentía natural en lugar de forzada. Me describió la distribución del edificio de apartamentos cuando le pregunté, pero no me sobreprotegió ni me explicó en exceso cosas básicas. Trataba mi ceguera como solo otro hecho sobre mí en lugar de toda mi identidad. Pedíamos comida para llevar y veíamos reality shows juntas, ella dándome descripciones rápidas de las cosas visuales que importaban, pero sobre todo simplemente riéndose conmigo del drama ridículo. Me contaba sobre sus citas terribles y sus compañeros de trabajo molestos y me pedía consejos sobre cosas normales, y me di cuenta de que esta era la primera amistad real que tenía desde el ataque, donde alguien me veía como una persona completa. Una noche estaba pintándose las uñas en mi sofá y describiéndome el color, y sentí esta ola de gratitud de que ella eligiera quedarse cuando podría haber seguido con su vida. Salomón llamó unas semanas después con noticias sobre la demanda civil y su voz sonaba satisfecha cuando me dijo que mi familia había aceptado un acuerdo fuera de los tribunales. El monto del acuerdo cubriría todos mis costos de terapia, la tecnología de asistencia que necesito y mis gastos de manutención mientras averiguo mis próximos pasos. Dijo que presionó mucho durante las negociaciones y me consiguió una cantidad justa que reflejaba el grave daño que causaron. Mi madre y Rosa no querían arriesgarse a un juicio donde todos los detalles se harían públicos, así que aceptaron pagar en lugar de enfrentar esa exposición. Salomón explicó la estructura de pago y el cronograma, asegurándose de que entendiera todos los términos antes de firmar nada. El dinero no arreglaría lo que hicieron, pero me daba independencia financiera de ellos, lo que se sentía como recuperar el control de mi vida. Arturo me llamó al día siguiente y su voz era cuidadosa cuando me dijo que mi madre seguía preguntando por mí a través de él. Quería disculparse en persona y seguía diciendo que necesitaba explicarse, y Arturo estaba claramente incómodo por estar atrapado en medio. Le dije que no estaba lista para verla y que tal vez nunca lo estaría, que su disculpa no cambiaba lo que hizo ni hacía que doliera menos. Dijo que entendía completamente y que seguiría siendo un intermediario entre nosotros todo el tiempo que necesitara. Pude oír el alivio en su voz de que no lo estaba presionando para que tomara partido y le dije que apreciaba todo lo que había hecho para apoyarme. Mencionó que le había dejado claro a mi madre que pensaba que lo que ella hizo estaba mal y que respetaba mi decisión de mantenerme alejada. Me inscribí en clases de derecho en línea para terminar la carrera que el ataque de Saúl interrumpió,
y el primer día fue más difícil de lo que esperaba. La tecnología del lector de pantalla leía todo en voz alta y estaba usando versiones de audio de los libros de texto, pero mantenerme al día con el material requería una concentración intensa. Tenía que reproducir secciones varias veces para captar detalles que habría visto de inmediato antes, y tomar notas sin poder ver lo que estaba escribiendo se sentía incómodo y lento. Mi primera tarea me llevó 3 veces más tiempo de lo que debería, pero la entregué de todos modos, decidida a no dejar que la ceguera me impidiera terminar lo que empecé. El profesor me respondió por correo electrónico con palabras de aliento y algunos consejos sobre técnicas de estudio adaptativas, y sentí una chispa de esperanza de que tal vez realmente podría hacer esto. En terapia, ladrá. Paola me ayudó a procesar sentimientos complicados sobre mi apariencia y si alguna vez volvería a tener citas. Le conté sobre los intentos fallidos en la aplicación de citas y cómo escuchar la voz de ese tipo cambiar cuando vio mi cara me hizo querer desaparecer. Me hizo preguntas sobre en qué creía que se basaba mi valor y si creía que merecía amor solo si alguien me encontraba atractiva. La conversación fue incómoda pero necesaria, y al final estaba empezando a separar mi valor como persona de si alguien quería salir conmigo. No estoy lista para intentar tener citas de nuevo y tal vez nunca lo estaré, pero estoy empezando a creer que estar sola no significa que no valga nada o que no merezca amor. Javier llamó y me preguntó si estaría dispuesta a hablar en una conferencia de derechos de las personas con discapacidad sobre mi experiencia navegando el sistema legal como persona ciega. Se me revolvió el estómago ante la idea de pararme frente a una sala llena de extraños y hablar sobre lo peor que me había pasado. Pero Javier explicó que muchas personas ciegas enfrentan manipulación familiar y barreras legales, y escuchar a alguien que luchó con éxito podría ayudarlos a defenderse a sí mismos. Le dije que estaba nerviosa, pero que lo haría porque quería usar lo que me pasó para ayudar a otras personas en situaciones similares. Sonó complacido y dijo que me ayudaría a prepararme y estaría allí para apoyarme durante el discurso. La conferencia fue 2 semanas después y practiqué mi discurso con Marisol hasta que pude pronunciarlo sin que me temblara demasiado la voz. Estar de pie en el podio con el micrófono frente a mí y saber que cientos de personas me observaban hizo que me sudaran las manos y me latiera el corazón. Empecé a hablar sobre el ataque y el secuestro, y cómo mi familia me traicionó, centrándome en los pasos legales que tomé para protegerme y obtener justicia. Mi voz se hizo más fuerte a medida que avanzaba y podía sentir a la audiencia prestando atención, y cuando terminé hubo un aplauso que sonó genuino en lugar de solo cortés. Después, varias personas se me acercaron para compartir sus propias historias de traición familiar y luchas legales, y una mujer me dijo que mi discurso le dio el valor para solicitar una orden de restricción contra su hermano abusivo. Me di cuenta de que no estaba sola en esta experiencia y que hablar de ello importaba más de lo que pensaba. Marisol me organizó una pequeña celebración cuando terminé mi primer semestre de Derecho en línea y mis calificaciones fueron buenas. Invitó a Javier y a Arturo y a algunos otros amigos que había hecho a través del centro comunitario, y comimos pizza en mi apartamento mientras me felicitaban. Arturo me trajo flores y me dijo lo orgulloso que estaba de lo lejos que había llegado. Y Javier bromeó diciendo que iba a ser mejor abogada que la mayoría de las personas videntes que conocía. Me senté en mi sofá rodeada de personas que realmente se preocupaban por mí y que eligieron estar en mi vida, y sentí algo que no había sentido en meses. Como si tal vez las cosas realmente pudieran estar bien. Salomón llamó la semana siguiente y me ofreció una pasantía de medio tiempo en su oficina de asistencia legal, trabajando en casos de derechos de personas con discapacidad. Dijo que mi perspectiva como persona ciega y sobreviviente sería valiosa para entender por lo que estaban pasando los clientes y abogar eficazmente por ellos. Acepté de inmediato, emocionada de usar mi experiencia y mi formación legal para ayudar a otras personas a navegar sistemas que no fueron construidos para ellos. Me explicó la estructura de la pasantía y en qué tipo de casos trabajaría, y apenas podía contener mi entusiasmo por hacer finalmente un trabajo significativo de nuevo. Arturo pasó por mi apartamento unos días después, y me dijo que mi madre y Rosa completaron su terapia ordenada por el tribunal, pero que aún no entendían completamente por qué sus acciones estuvieron mal. El informe del terapeuta decía que se presentaron y participaron, pero mantuvieron que estaban tratando de ayudarme a encontrar la felicidad. Arturo dijo que les había dejado claro que apoyaba mi decisión de mantenerme alejada y que su negativa a aceptar la responsabilidad demostraba que estaba tomando la decisión correcta. Le agradecí por seguir defendiéndome aunque eso había dificultado su relación con su hermana, y él dijo que la familia debería protegerse mutuamente, no atrapar a sus miembros con sus abusadores. Unas semanas después de esa conversación con Arturo, empecé a buscar apartamentos accesibles con la ayuda de una defensora de vivienda con la que Elia me conectó. Visitamos 6 lugares diferentes y rechacé la mayoría porque la distribución era confusa o los propietarios parecían incómodos con mi bastón y mi cara. El 7º apartamento se sintió bien en el momento en que entré por la puerta. La defensora describió la planta abierta y las puertas anchas, y me moví por cada habitación sintiéndolo lógicamente que todo se conectaba. La cocina ya tenía electrodomésticos parlantes instalados y el baño tenía barras de apoyo y una ducha a ras de suelo con un asiento incorporado.
Firmé el contrato de arrendamiento esa tarde y Marisol se ofreció inmediatamente a ayudarme a mudarme. 2 semanas después, pasó por mí en una camioneta prestada y cargamos las pocas pertenencias que había acumulado en casa de Arturo. Marisol nos llevó al nuevo lugar y pasamos horas acomodando muebles y desempacando cajas. Ella describiendo dónde estaba todo y yo memorizando la distribución al tacto. Al anochecer estábamos agotadas y sentadas en el suelo de mi sala comiendo pizza directamente de la caja. Marisol me contó sobre una cita desastrosa que tuvo y me reí más fuerte de lo que me había reído en meses. Y algo cambió dentro de mí cuando me di cuenta de que este era mi espacio, que yo elegí, con una amiga que me ve como una persona completa en lugar de una víctima o un proyecto. A la mañana siguiente me desperté en mi propia habitación e hice café en mi propia cocina, y la independencia se sintió casi abrumadora de la mejor manera posible. 6 meses después del secuestro, estoy trabajando 3 días a la semana en la oficina de asistencia legal de Salomón, ayudando a clientes a navegar casos de discriminación por discapacidad. Tomo el autobús al trabajo usando rutas que Javier me ayudó a aprender y uso mi lector de pantalla para revisar expedientes de casos y redactar documentos legales. Mis clases de derecho van bien y estoy en camino de graduarme el próximo año. Y mis profesores han sido complacientes con mis necesidades de tecnología de asistencia. Marisol viene la mayoría de los viernes por la noche y cocinamos juntas o pedimos comida para llevar y vemos la televisión con la audiodescripción activada. Javier me invitó a unirme a una liga recreativa de golbol para atletas ciegos y voy todos los martes por la noche, y la actividad física ayuda cuando la ira hacia mi familia se acumula demasiado. Arturo me envía mensajes de texto cada pocos días para ver cómo estoy, y a veces nos reunimos para tomar un café. Y nunca me presiona para que perdone a su hermana o a mis padres, aunque sé que es difícil para él. La oficina del fiscal me envió una carta diciendo que los nuevos cargos de Saúl resultaron en tiempo de prisión adicional y que mi madre y Rosa completaron sus requisitos de libertad condicional, pero las órdenes de restricción siguen vigentes. Algunas mañanas todavía me despierto tocándome la cara y sintiendo el tejido cicatricial retorcido y deseando poder ver de nuevo. Algunos días estoy tan enojada por lo que hizo mi familia que tengo que llamar a la Paola para una sesión de emergencia. Pero estoy construyendo algo real aquí, con personas que eligieron estar en mi vida en lugar de personas que se sintieron obligadas por la sangre. Estoy aprendiendo que estar ciega no significa ser indefensa, y estar marcada no significa estar rota. La oscuridad es permanente y las cicatrices no desaparecerán. Pero estoy creando un futuro que es mío, en mis propios términos, y eso es más de lo que creía posible cuando estaba atrapada en esa habitación con Saúl hace 6 meses.